Muy buenas tardes. Es un verdadero honor poder participar en este encuentro internacional. Quiero agradecer en primer lugar a Dios y también a don Adolfo Alvarado Belloso, que nuevamente me da la oportunidad de estar aquí, y quería dedicarle mi conferencia a alguien que tengo un lazo de amistad profundo, que incluso lo considero como parte de mi familia, que es el doctor Federico Domínguez, y a sus hijos que no están aquí conmigo, pero sé que también están en espíritu, que han hecho de la Argentina mi segunda casa, y realmente cada vez me siento más a gusto acá, y gracias a todos ustedes. Mi disertación va a hablar un poco de lo que es la reforma procesal en Costa Rica. En Costa Rica existen tantos fueros como materias podrían haber. Tenemos una jurisdicción civil, una jurisdicción penal, una jurisdicción contencioso administrativa, una jurisdicción de familia, una laboral, una agraria, una de tránsito, una de violencia doméstica, una de pensiones alimentarias, y se habla de la especialización de estas jurisdicciones, por el término que está mal empleado, en el sentido de que cada una tiene autonomía dentro del derecho procesal. Entonces se habla de derecho procesal agrario, derecho procesal de civil, derecho procesal de familia, etcétera, etcétera, etcétera. En el año 1990 se promulgó el actual Código Procesal Civil, en el cual establece un sistema de verbalidad, es mixto, fases escritas, fases orales, pero predominantemente escrito. Las críticas a ese código, que fue redactado por el doctor Olman Argueda Salazar, no se hicieron esperar, y en menos de 5 años se habían hecho tantas reformas y tantas derogaciones que de un articulado inicial de 953 artículos estaban vigentes solo 454. Y empezó a hablarse de la reforma de la oralidad, tomando como punto de partida el código tipo del ILANUD, basado también en el Código General del Proceso uruguayo, y mediante una comisión redactora de algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la cual era presidida por mi maestro Ricardo Celedón, pues se hizo un anteproyecto de Código Procesal General. El cisma procesal empezó a darse de inmediato, de modo tal que se fue desmembrando este proyecto de Código General Procesal, el cual entre las principales virtudes era que prohibía la prueba para mejor resolver y tenía pues toda una ideología propia del garantismo. Y se hicieron diferentes proyectos como el proyecto ahora ley de Código Procesal Contencioso Administrativo, que fue promulgado en el año 2008, el proyecto de Código Procesal de Familia, en el cual pues últimamente ha sido muy promovido, incluso se ha invitado a un conocido procesalista argentino que se llama Jorge Kelmianovic, y que podría decirle que es el código procesal más inquisitorio en toda Latinoamérica. También hay un proyecto de Código Procesal Civil, hay una ley de emergencia que pretende reformar el Código Procesal Civil e implementar el sistema de oralidad por audiencias mediante 10 artículos que al final de cuentas viene a ser un mal injerto porque se insertan normitas de un sistema oral dentro de un gran código que es escrito. Y también existe un proyecto de Código Procesal Agrario. No voy a ahondar en lo que es el sistema inquisitorio y lo que es el sistema dispositivo, pues lo manejamos muy bien acá, pero sí puedo decirles que a través de la cúpula judicial, que básicamente todos estos proyectos de reforma de oralidad emanan del Poder Judicial, se vende la idea de la reforma bajo un sistema acusatorio. La Sala Tercera ha manejado muy bien el sentido del debido proceso en cuanto al Código Procesal Penal del año 1996, que es una copia del Código Procesal Penal de la provincia de Córdoba, en el sentido de que el juez tiene que manejarse bajo un sistema acusatorio adversarial, que es un tercero que casi no participa, que su actividad es procesar el proceso y que son las partes las que a través de las teorías del caso tienen que manejar sus intereses en el juicio. Inclusive
este código que regula la prueba para mejor resolver, esta ha sido casi proscrita por la Sala Tercera de Casación Penal y la Sala Constitucional. O sea, realmente en materia penal no existen las potestades o la iniciativa probatoria del juez. Por eso me llama mucho la atención lo que hablaba don Juan Montero Aroca el día de ayer, de que el proceso penal en cierta forma se está civilizando y el proceso no penal o civil pareciera que cada vez se está penalizando más. El juez del juicio oral y público en la etapa probatoria no pregunta, ni siquiera puede repreguntar, de acuerdo con la jurisprudencia más reciente. Las obligaciones del juez es darle el espacio a las partes para que puedan presentar sus mociones, sus argumentos y que puedan manejar su prueba de la forma más libre posible. Esto hace que los verdaderos protagonistas de la audiencia sean las partes y no el juez. La reforma procesal penal fue en 1998, sí podría decirse que es un sistema que aunque tenga la norma de la prueba para mejor resolver, en la práctica sí se está viendo como un sistema acusatorio, no así en los demás fueros. Sin embargo, insisto, hay un discurso oficial de que con base en la justicia se busca un proceso acusatorio en el cual las partes son las protagonistas del proceso. Sin embargo, por ejemplo, el Código Procesal Contencioso Administrativo del 2008 establece en el 85 lo que yo creo que es el talón de Aquiles que se trae para abajo toda esta reforma. Yo siempre recuerdo el ejemplo que don Adolfo nos daba de que si usted tenía un vaso de agua y le daba una molécula de colorante, dejaba de ser un vaso de agua y teñía por completo todo el contenido del recipiente. El artículo 85 permite que en la fase final del proceso, en la etapa de alegación o de conclusiones, si el juez considera que la demanda o la petitoria de la demanda está mal planteada o es insuficiente para resolver el conflicto, y aquí veo que no hay, en Costa Rica no se distingue lo que es los conceptos de conflicto y controversia. Los jueces resolvemos controversias bajo el principio de la congruencia. El juez puede decirle, ordenarle a la parte que amplíe o modifique la petitoria, lo cual hace que se resete por completo toda la actividad y el proceso comience de nuevo, pero no va más allá. El juez contencioso administrativo en Costa Rica le dicta el conjunto de pretensiones que conforman la petitoria al actor, lo cual me parece que deja en total estado de indefensión a la parte demandada, la cual pues estableció toda su estrategia procesal con base en las falencias de la demanda. Sin embargo, por un discurso de justicia, de un papel asistencial del juez, pues se permite normas de este tipo. La prueba para mejor resolver se establece en materia contencioso administrativo a favor del rebelde, es decir, si aquí las consecuencias del silencio son diversas. Si hay rebeldía porque no se contestó la demanda, el juez puede pedir prueba en contra de la teoría del caso del actor y al final entonces el juez termina haciendo la controversia contra el actor, mientras que el demandado, que realmente no le importa la demanda que fue incausada en su contra, está muy tranquilo en la casa esperando a que el juez haga el trabajo que él ni por asomo se preocupó por hacer. El artículo 93 establece también la prueba para mejor resolver. Dice que incluso se puede ofrecer cualquier prueba no ofrecida por las partes, ofrecidas de oficio. Cuando la jurisprudencia ha dicho que la prueba no ofrecida por las partes se entiende también aquella prueba que no haya sido ofrecida en los tiempos establecidos en el proceso. O sea, la prueba extemporánea también puede ser admitida para acá. El artículo 110 habla de ampliación de la prueba, nueva prueba y reapertura del debate. Y aquí es donde realmente me parece que el proceso es inquisitorio, porque a veces cuando hablábamos de las características del sistema inquisitorio, se habla de que el proceso es secreto y que es un monólogo en vez de un diálogo. Pues en el caso de que el juez pida prueba de oficio o prueba para mejor resolver, dice que será evacuada y valorada por el tribunal y que la evacuación o práctica de esa prueba podría ser realizada
con la asistencia de alguna de las partes o inclusive cuando ninguna de las dos partes comparezca en audiencia. Por lo tanto, entonces es un monopolio absurdo del juez. La facultad de interrogar, bueno, esto no es nuevo, esto está en todos los códigos. Los jueces pueden interrogar de primero y pueden tirar a la basura toda la estrategia probatoria de las partes, e inclusive puede llamar a la prueba confesional. Y cuando hablamos de la prueba confesional, de que es aquella en que una parte llama a la otra para que reconozca los hechos inicialmente negados por uno y afirmados por el otro, pues el juez tiene tanta iniciativa que puede jugar de parte y puede traerlo a aceptar los hechos que son afirmados por el uno y negados por el otro. Realmente esto no es proceso, es procedimiento, como decía don Juan Montero Aroca ayer, en el sentido de que no está la garantía mínima del juez imparcial, imparcial e independiente. El proyecto de Código Procesal Civil, por ejemplo, establece las famosísimas y muy gustadas cargas dinámicas de la prueba, en el cual, pues en el artículo 41.1, mezcla los dos sistemas. Mezcla el sistema clásico, el que afirma debe probar, el actor debe probar los hechos constitutivos de la pretensión y el demandado los hechos extintivos de la excepción, pero en el último párrafo mete lo que es la teoría de la facilidad de la prueba y la disponibilidad de la prueba, pues muy arraigada aquí por la doctrina de Peirano, me parece a mí, y de Morello, básicamente porque los autores de este proyecto de ley son algunos jueces que sí tienen mucha experiencia, pero no son procesalistas ni dan clases de derecho procesal. De hecho, llamo la atención de que en Costa Rica se consigue mucha doctrina en Argentina, pero básicamente los libros de Rubinzal Coulson y de Astrea son todos de la doctrina activista, así que entonces ahora que estamos aquí reunidos me encantaría ver libros de todos ustedes en las librerías de allá. La admisibilidad de la prueba dice que el juez podrá ordenar otras pruebas antes de la etapa probatoria para aclarar hechos relevantes y que el tribunal preguntará primeramente en el interrogatorio. ¿Cuál es el problema de esta reforma procesal en todos los ámbitos en Costa Rica? Que realmente no se distingue lo que son principios, reglas y sistemas procesales. Ahora vamos a ver una normita en la cual hay tantos sistemas como reglas como principios, ¿verdad? Y siempre se vende la idea de la oralidad en el sentido de que el principio de oralidad es la panacea que va a solucionar todos los problemas y meten oficiosidad con imparcialidad del juez y prácticamente a todo se le llama principio. El proyecto de ley de la oralidad para los procesos agrarios y civiles es la ley emergencia que les estaba contando, consta de 12 artículos y aquí es donde hace esta ensalada de conceptos. Dice que se va a regir por la oralidad, que es una regla, la inmediación, que es una regla, la concentración, que es una regla, identidad física del juzgador, la imparcialidad, pero vean que también mezcla la verdad material, que en mi concepto y en de muchos de aquí no existe, y la oficiosidad. ¿Qué pasa con esto? Que entonces, por ejemplo, se pide una prueba, se regula una prueba complementaria, que esta prueba complementaria no es otra forma de llamarle a la prueba para mejor resolver, en la que una vez concluida la fase confirmatoria probatoria, el juez pueda ordenarla. El proyecto del Código Procesal de Familia, este es el más drástico de todos, y creo que se asemeja mucho a los tiempos de la Santa Inquisición española. Dice que el 180 dice que cuando van a testimoniar hijos menores de edad de las partes, el juez va a interrogarlos sin la presencia de las partes ni las representaciones legales. Por supuesto que en Costa Rica se han implementado cámaras Bisel para que los menores de edad pues, se metan en esa especie de pecera con el juez, pero las partes siempre están fiscalizando, dado que el proceso es público, dado que el proceso no puede ser secreto y que es una bilateralidad y que el juez las partes interrogan a través del juez. Sin embargo, con esta norma, que realmente temo mucho que vaya a ser promulgado este proyecto de ley, ni siquiera se les permite presenciar a través del vidrio a las partes. Pero eso no es todo.
si el juez duda de la credibilidad u objetividad de un testigo, el juez puede ordenar prueba sobre la vida íntima y la relación del testigo con las partes. Pienso yo, ¿y qué pasa si merece o no merece credibilidad? Eso es parte de la valoración de la prueba que hace únicamente el juez. Esta prueba jamás podría pedirle una parte, porque una parte no puede determinar si un juez cree o no en un testigo en plena fase probatoria, ¿verdad? Entonces vemos como aquí el juez se sale de la tangente y del principio de la congruencia y empieza a litigar con las partes. El artículo 195 establece que si hay documentos privados en materia de familia, qué sé yo, una carta comprometedora, una foto comprometedora en un proceso de divorcio o algo así, el juez puede ordenar esa prueba y la va a mantener en total reserva de las partes, al punto que no se le pone en conocimiento, las partes no pueden referirse a esa prueba, pero sí la puede utilizar en la sentencia. Por eso es que creo que esta norma institucionaliza el proceso secreto al mejor modo de la Santa Inquisición española. Y para peor, el artículo 203 establece que la prueba científica de marcadores genéticos en procesos de filiación aquí desconoce la existencia actual de la conocida presunción de que si el hombre no llega a hacerse la prueba de marcadores genéticos se presume que es el padre, sino que el juez o la jueza puede ordenar a aquella parte que no se vaya a practicar la prueba a llegar conducido por la autoridad de policía y se le practicará a la fuerza la prueba. Entonces yo creo que aquí se está institucionalizando la tortura. ¿Qué pasa con todo esto? Que todos estos proyectos se habla de que el juez es el director del proceso, que es un juez director, pero no debe ser dictador, que las partes manejan las pruebas, pero realmente si hablamos de que la diferencia entre garantismo y activismo no es una cuestión solamente de método, sino de ideología, podríamos decir que en Costa Rica la reforma procesal no es ni ideología, ni es método. Me parece que es doctrina mal copiada, auge de poder del poder entre los funcionarios judiciales, y me parece a mí que realmente el Instituto Panamericano de Derecho Procesal debería hacer mucho por mi país, que es considerado pues la Suiza centroamericana, el país que no tiene ejército, el país de la democracia más antigua en América Latina, pero que realmente estamos viviendo un gobierno dictatorial de los jueces. Muchas gracias.